Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Vamos al tema de renta, ahora sí en detalle. Es una nueva ley, ¿verdad? No es que son modificaciones a la ley actual, es una nueva ley del impuesto de renta. Entonces, en ese sentido, la primera figura, si yo soy un asalariado, ¿verdad?, que recibo mi salario de mi patrono mensual, ¿qué cambios trae este nuevo proyecto desde el punto de vista de si voy a pagar o no más impuestos, o si mi mínimo exento, que ha estado en discusión, me lo van a cambiar o no me lo van a cambiar? ¿Cuánto es ese mínimo exento? ¿Qué debe entenderse por mínimo exento? Para que la gente asalariada entienda cómo lo puede afectar este proyecto de ley. Primer punto, para que Mario después me ayude con el tema. Hoy el mínimo exento es 941,000 colones. Mensuales. Mensuales. No paga impuestos. Por lo tanto, hoy no pagan impuestos. El proyecto lo bajó a 842,000 colones. Inmediatamente el ministro dijo, fue un error y lo voy a corregir, pero el proyecto sigue estando con los 842. Si ese fuera el caso, pensemos que se corrige, entonces un asalariado que solamente tiene salario podría seguir pagando lo mismo en tanto la escala se tenga. Pero yo tengo la duda, y Mario me va a dar la razón, de que con el sistema se pasa a una renta global en donde se suma los salarios más las rentas empresariales que tenga la persona física, más las rentas inmobiliarias, más las ganancias y pérdidas de capital. ¿Qué es lo que pasa? Para que todo se cobre con una nueva escala progresiva anualizada. Pero entonces uno lo que pensaría es que el impuesto al salario se elimina, ya no hay. Tiene que implementarse un sistema de retención en la fuente, que entonces para ese asalariado que es únicamente asalariado, no tengo claro cuál tarifa le van a aplicar. Dice la ley que no más del 15%, pero no sabemos cómo va a quedar. ¿Por qué? Porque esa parte del asalariado puro no está completamente regulado en el proyecto cómo va a quedar. Evidentemente el asalariado más el de rentas empresariales más el de rentas inmobiliarias, todo junto en una persona física, le cambia radicalmente el sistema. Primer tema que le cambia, que ya lo indiqué, pasa a declarar anualmente. Segundo sistema, tiene que hacer una declaración donde tiene que probar ingresos grabados y gastos deducibles, llevar contabilidad para poder armar perfectamente su declaración de renta y poder establecer cuál es la base imponible, la base neta sobre la cual va a pagar. Y restar, le van a dar como gasto los 942 por 12, como un gasto más. O sea, el mínimo vital se convierte en un gasto más, y por eso es que la escala empieza grabando desde cero, porque tiene que corregirlo porque ya lo están dando todo como un gasto más. Y agregan un tracto más alto, que es el tracto de la escala del 30%. Por lo tanto, esta persona física asalariada con otras actividades le cambia radicalmente el sistema tributario en Costa Rica. Y tendrá que planear un poco cómo lo va a hacer, y en un porcentaje importante, no tenemos números, va a generar pagar mayores impuestos. O sea, no es tan fácil como hoy yo trabajo para una empresa y mi patrono me retiene en la fuente y yo me despreocupo. Eso es. Ahora viene todo un engorro de declaración. Eso es, don Gerardo. Y si pues al trabajador le puede pasar lo que le pasa a uno, que no es así como muy ordenado, y le retienen solo el 15% que planteaba Germán, y yo tengo que guardar del aguinaldo para pagar la diferencia, o de algún lado va a salir. Entonces yo no veo le digo honestamente, cuál es el sentido lógico detrás de esto, porque es trasladarle al colaborador, que tiene igual que todos nosotros N cantidad de problemas y situaciones, tener que llevar una contabilidad formal o pagarle a alguien Un gasto más. Para que haga una contabilidad para ver cómo cierra el año, ¿verdad? Entonces, aún en la persona, quítele todos los demás ingresos, que solo tiene el salario. Es decir, porque cuánto le van a retener, cuánto le van a quitar, y si hay una diferencia que pagar, sobre esa diferencia, si hay diferencia que pagar, va a tener que declarar. Entonces, en un principio se dijo, no, mire, es que si usted solo recibe salario, no declara. Eso no es del todo cierto, ¿verdad? Ahora, el mínimo exento, supongamos que lo corrigen y se mantienen 942,000 colones, digamos, exentos por mes hacia abajo, no pago impuesto de renta. La pregunta que tengo, comparado con la escala de hoy, los siguientes tramos, ¿los porcentajes se mantienen, salvo este nuevo del 30%, o los porcentajes también se alteran? Se alteran. Todos son más altos. Es decir, todos son mayor ingreso y la tarifa más alta. Mayor ingreso y tarifa más alta, de tal forma que
en un tramo de hoy, de X millones, pasa a un tramo más amplio con unos impuestos más altos. Aunque no tenemos los números, por lógica, entonces se va a recaudar más en el sector de asalariados. En el sector asalariados y especialmente en el asalariado que tenga otras actividades. Ahí se va a pagar mucho más. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.